tema con Dolia Esteves desde Washington, con Michael Marisco desde Phoenix, también con nuestros analistas, y pues es necesario con la gente, es decir, esta indignación que todavía no cabe. Me gustaría que nos ayudara a entender el doctor Lorenzo Meyer. Frente a qué estamos, doctor, con este encuentro de ayer casi surrealista de Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Dice usted que nos ayude a entender. No, pues está difícil. No es fácil de entender esto. Cuando se anunció de manera casi secreta el martes en la noche, yo estaba viendo la BBC de Londres y el conductor, con un gesto de sorpresa, le pregunta a una de sus corresponsales que qué significaba eso de que Trump planeara venir a México invitado por el presidente al día siguiente, y realmente no tenía una respuesta. Lo que pensé fue una de dos: o aquí hay una genialidad y hay un movimiento político realmente de fondo, o es una estupidez completa, porque no hay forma de que se encuentre en un punto intermedio semejante movimiento por parte del presidente, que es el conductor de la política exterior de México, y la política exterior, sobre todo en la relación con presidentes, o en este caso candidatos presidenciales, etcétera, es un área exclusivamente de la presidencia. Ahí el Congreso y los poderes fácticos, etcétera, no se meten o no pueden meterse. Entonces, la decisión de invitar al candidato republicano, que se ha distinguido por haber usado el tema de México, de sus migrantes, del Tratado de Libre Comercio, como uno de los puntos definitorios de su plataforma política, y desde el principio, desde el primer momento, desde el primer día en que se presentó como posible candidato republicano frente a una amplia gama de otros, entre ellos el Jeff Bush, el de la familia presidencial. Bueno, hizo de este tema mexicano piedra fundamental. El reclamo, se hizo vocero del reclamo de una parte de la población norteamericana muy conservadora contra los migrantes mexicanos y contra México en su conjunto, contra sus autoridades, porque en algún momento dijo que era México, es decir, sus autoridades, las que lanzaban hacia Estados Unidos esta escoria mexicana para que se fuera allá y allá hiciera sus desaguisados y maldades, y además les quitara el trabajo a los norteamericanos que de manera honesta querían trabajar, pero no podían por los bajos salarios a los que se ofrecían los mexicanos. Bueno, todo esto, de repente nos anuncian con unas horas de anticipación, viene Trump a entrevistarse con el presidente. También nos dejaron saber de manera casi incidental que también se había extendido la invitación a Hillary Clinton, o sea que había sido parejo a los republicanos y a los demócratas, pero Clinton ni ha respondido ni tenía realmente una posición relevante en este sitio. Era Donald Trump y el presidente de México. ¿Para qué? Teniendo ya el contexto de una relación muy asimétrica, de un poder enorme norteamericano frente a una debilidad manifiesta de México, ¿para qué traerlo? Solamente que fuera una jugada, insisto, genial, en donde México pudiera no modificar la posición de Trump, pero sí usar la política exterior como la usó en el pasado, como símbolo de la no soberanía, porque México hace mucho tiempo que no es un país soberano enteramente, es medio soberano. Entonces, de la independencia relativa de México, que es lo que se ha peleado durante mucho tiempo, cómo aumentar
esa dimensión de una soberanía que siempre está bajo la sombra de Estados Unidos. Y cuando nos damos cuenta del resultado, bueno, pues es que fue mucho ruido y ninguna nuez. Ahí el único que salió beneficiado fue Trump, que puede decirle a sus seguidores de manera implícita y luego explícita: fui a un territorio enemigo, me enfrenté al jefe formal de esa amenaza que es México, le dije que iba a construirse la muralla, que se iba a revisar el Tratado de Libre Comercio, y me regresé. Y la señora Clinton no habría hecho semejante movimiento, yo sí. Y terminada la brevísima visita y casi secreta visita a México, bueno, se preparó en secreto, se regresa a Arizona, donde está preparado una gran, un gran discurso, en donde va a poner los puntos centrales de su programa migratorio. Y la visita a México no cambió en nada su posición, sino al contrario, la reafirmó. ¿Habrá consecuencias, cree usted, doctor? ¿Perdón? ¿Habrá consecuencias? Porque sé que se nos tiene que ocupar, disculpe que le interrumpe, pero sé que se tiene que ocupar. ¿Usted cree que haya consecuencias de esto? Es decir, ¿o qué tipo de consecuencias ve? Ninguna. Consecuencias importantes para la relación bilateral, ninguna. Sigue estando exactamente como estaba. Trump expresó clarísimamente: la muralla se construye. Los mexicanos no lo saben, pero la van a pagar, y al 100%. Y la presencia de algunos de esos, no dijo cuántos, pero bueno, sí hasta dio una cifra como de 500,000 de indocumentados que tienen antecedentes criminales, y luego nos puso ahí los nombres de familias que habían sido víctimas de crímenes por parte de los indocumentados. Se reafirmó absolutamente todo, y México, al menos en voz de su presidente, no pudo decir realmente nada, salvo que le dijo que no iba a México a pagar la construcción del muro, pero no se lo dijo en su cara, no se lo dijo frente a nosotros. Dice que se lo dijo en la conversación privada, pero en la conversación pública fue la mar de cauto. Fue muy diplomático Peña Nieto, el discurso estaba muy bien estructurado para no ofender a nadie. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener en la posición de Trump? Ninguna. Lo único que nos queda es cruzar los dedos y esperar que sea derrotado por Hillary Clinton. ¿Cree que venga Hillary Clinton con esto? Yo diría que no. No creo que si venga, yo fuera ¿no? Hillary, Imagínese. ¿a qué venía? Exacto. Después del numerito que le sirvió muy bien, porque vino exactamente unas horas antes de ir a Arizona y plantarse allí y decirle a la Clinton y a Obama hasta de lo que se iban a morir, porque usó el discurso para reafirmarse frente a su posición frente a los suyos, de que va a ser durísimo en su política migratoria, y una y otra vez repitió que en buena medida esto es culpa de Obama y de la señora Clinton. Así que, ¿a qué viene? ¿Qué le puede pedir a Peña, o Peña qué puede dar, qué puede pedir? Nada significativo. El único significativo ahí era el personaje que desde el principio eligió a México como blanco para su plataforma, engrosar y magnificar su plataforma política. Él ya vino, reafirmó básicamente lo que ya había expresado y se fue sin que le pasara absolutamente nada. No tuvo ni un costo político, nada, al contrario, en la historia, ha de haber doctor, tenido alguna ganancia. En la historia, doctor, del país, porque sé que se nos tiene que ocupar, ¿verdad? A las 8:15 me dijeron, si no, yo sí. No, sí tengo unos 5 minutos más. Bueno, ok. Es que yo estaba por eso apurado, dije, pero aquí me dijo el Gracias. productor. Bueno, a ver, disculpe, a ver. En la historia del país,
¿hay algún antecedente de lo que está ocurriendo? Es decir, con este bajo perfil, digo, López de Santana yo sé que vendió Texas y vendió, es decir, el país, pero no sé. Bueno, no las vendió, no, hay que ser justos, nos cae mal, sí. A Texas la perdió. Exacto. La perdió en la batalla de San Jacinto por estar dormido al mediodía en vez de esperar el ataque de lo que quedaba de los tejanos. Y luego en Arizona, bueno, y luego en la guerra, pues se perdió y ya nada más se recibió esa compensación por no dejar, pero pues fue a la fuerza. Y luego viene lo de la Mesilla, y ahí no le dejaron mucho posibilidad a Santana, le pusieron 5 planes frente a él. Santana eligió el menos malo, el que vendía menos territorio, pero a la fuerza. En realidad fue obligado. Pero en fin, dejemos a Santana y a esa parte tristísima que es cuando ya México queda dentro de la órbita norteamericana y cada vez más. ¿Quién en una política ya en donde no hay guerra, como fue con Santana, no hay, que yo recuerde, ningún antecedente sobre visita de candidatos norteamericanos a México, porque esto es meternos en la política interna norteamericana, y como somos la parte débil, ¿para qué nos metemos? Lo que siempre pedimos es que ellos no se metan en la nuestra. Bueno, eso es imposible, porque como potencia siempre andarán metiéndose. Entonces, ¿para qué darles pretexto? ¿Para qué meternos? Si Salinas, cuando ya hizo su tratado de libre comercio, etcétera, y venía la elección en Estados Unidos, dio muestras de preferencia por los republicanos. Perdieron los republicanos, llegó Clinton. Entonces, ya tenemos experiencia en ese sentido. ¿Para qué nos metemos? John McCain con Calderón también, recuerda que fue a la Basílica, es decir, y se manifestó Calderón, ¿no? También por John McCain, y ganó, es decir, Obama. Y ganó Obama. Ya tenemos esos antecedentes. Ya para qué nos metemos, salvo que fuera a ser una, como digo, una jugada política genial, donde vale la pena arriesgarse, porque el riesgo es mucho. Se tendría que haber pensado en una ganancia formidable. No hubo nada. Exacto. Todo sigue más o menos igual, excepto el prestigio de Peña Nieto, que ese sí se vino abajo, todavía más. Más increíble, no lo puedo creer. Increíble. Entonces, ¿quién le aconsejó? Porque eso debió de haber sido tratado, supongo yo, que con la secretaria de Relaciones Exteriores, con su embajador nuevecito que acaba de poner en Estados Unidos. ¿Quién de ellos le aconsejó tomar esta medida? ¿Qué es lo que se proponían ganar? Es difícil, ni modo que pensaran que Trump iba a dar marcha atrás. Eso es insensato, no podía dar marcha atrás, no puede dar marcha atrás. Ya está montada su maquinaria en buena medida en esta política durísima contra la migración indocumentada. Entonces, si ya está puesta como una roca en el centro de su plataforma, ¿a poco el venir a ver a Peña Nieto iba a mover esa roca? Pues es insensato haberlo pensado. ¿Tuvo miedo Peña Nieto en endurecer su discurso y reclamarle? Porque casi lo justificó, doctor. Le dijo, ya ha habido unas malas interpretaciones, hay que reproducirlo ahorita. Yo creo que hay gente de radio que no lo ha escuchado. Hubo malas interpretaciones que dicen, a ver, casi le hizo un enjuague de imagen a Trump públicamente. Sí, pero ¿para qué? Él que le había más o menos dicho que Trump se podía comparar con Hitler y con Mussolini, luego ha ido reculando. Y en esto, no creo tampoco que en la campaña de Trump el haber venido a México sirva de gran cosa. A México, como sistema político, relaciones con la clase política mexicana, no le sirve casi de nada a Trump. Pero no perdió nada. Y sí, como dijo uno de sus consejeros, dio la impresión de estadista.
se fue a meter ahí a la boca del lobo y salió tan tranquilo. Vean lo que eso es lo que va a hacer cuando llega a ser presidente en todas las relaciones que tenga con el resto del mundo. Pero eso era completamente esperado. Si no se tenía un plan para sacarle a Trump, que yo digo que es imposible, de su marco de referencia, de hacer de los mexicanos y de la migración indocumentada uno de los grandes males de Estados Unidos, uno de los grandes peligros para Estados Unidos. Bueno, si no se... ¿Qué plan genial se tenía para poder pensar, lo voy a quitar de ese marco y lo voy a lanzar fuera? Bueno, no hay nada que se me ocurra, ni la imaginación no me da para pensarlo. Pero en cualquier caso no ocurrió. Y lo que sí pasó es que quedó muy chiquita la imagen del presidente. Terrible, doctor. Terrible, en verdad. Pues sí, en lo sí, que terrible, estamos. porque es un gasto de imagen innecesario. Exacto. Innecesario. En la política exterior, yo creo que con esto termino, la política exterior fue usada por algunos de los antecesores de Peña Nieto, pongamos a López Mateos, y en cierto sentido a Echeverría y a López Portillo, como una forma simbólica de señalar que frente a Estados Unidos había una cierta distancia y que México tenía un espacio de independencia relativa. Luego vino Salinas y dijo, no, vamos a unirnos lo más que podamos, casi a disolvernos económicamente en Estados Unidos. Todavía Fox, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando estaba pensándose en la invasión de Irak, pues se hizo tonto y no apoyó a Estados Unidos. Pero ya se fue disolviendo esa política exterior como instrumento, al menos simbólico, de nuestra voluntad de mantener una independencia frente a Estados Unidos. Y ahora se le llama al que ha hecho una bandera del el ataque a México, a que venga a México. ¿Y qué? Vino, dijo que iba a construir el muro y listo, y se va. Se va a reafirmar ese mismo día delante de sus seguidores con más énfasis que nunca que se va a construir el muro, que México lo va a pagar, que él va a expulsar a los indocumentados, que desde la primera hora, lo dijo varias veces, desde la primera hora de su presidencia va a imponer esa política. Bueno, quedamos pues en ridículo. Totalmente, y con este resultado. Doctor, le agradezco mucho como siempre y pues estaremos en contacto. Buen día. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer, historiador. Terrible lo que acaba de ocurrir. Corte y vuelvo, y con Ana María Salazar, exfuncionaria del Pentágono, comentarios de la audiencia. Este es Proyecto Puente, periodismo diferente. Proyecto Puente